Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Si queremos ver a Dios moverse en nosotros y a través de nosotros, tenemos que aprender primero a liberar nuestra fe. Y nuestra fe se libera cuando nos atrevemos a hacer lo que creemos Dios nos pide que hagamos. La obediencia, en ese sentido, es fundamental para nuestra victoria y también muestra que hemos puesto nuestra confianza absoluta en Dios. Muchas veces vas a sentir miedo y el miedo te va a hablar, pero sabes, no le escuches. Cuando el miedo te hable, no le escuches y haz lo que crees Dios te pide que hagas, aunque lo hagas con miedo. Recuerda, el Señor siempre está contigo y en Él todo lo puedes. Libera hoy tu fe y atrévete a hacer lo que Dios te pide que hagas. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 11 del 1 al 4. Escuchemos hoy esta hermosura de Evangelio. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Y no nos dejes caer en tentación. Este evangelio de hoy ciertamente contiene una gran riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Y es que gira alrededor de esa oración tan poderosa, esa oración tan relevante, tan especial, tan hermosa como lo es la oración del Padre Nuestro. Y hay varios elementos que hoy quisiera compartir con ustedes. Lucas, que es entre otras cosas el evangelio de la oración, porque hace un gran énfasis en la oración, no nos da muchos detalles acerca de este momento que Jesús está teniendo de oración y sobre todo de este momento de enseñanza sobre la oración. No sabemos qué día era, no sabemos a qué horas Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, pero eso realmente no importa. Lo que importa es este detalle, que Jesús era un hombre de oración, un hombre que vivía continuamente en esa comunión, en esa relación íntima con su Padre Celestial. Y con cuánta frecuencia Jesús se aislaba, se retiraba a la montaña, al desierto, a un lugar solitario a orar. Porque Él no podía vivir sin ese encuentro profundo con el Padre. Su vida de oración ciertamente era una inspiración para sus discípulos. Jesús era un hombre de oración. Y es en ese contexto de ejemplo cómo este discípulo de Jesús, que supongo a lo mejor había sido uno de los discípulos de Juan el Bautista, que luego siguió a Jesús. Este hombre le pide a Jesús: enséñanos a orar. Esa es la mejor motivación para uno aprender cuando uno quiere aprender. Date cuenta que la iniciativa no la toma Jesús. Es uno de los discípulos el que toma la iniciativa y el que pide: enséñanos a orar. Esa es la mejor motivación. Cuando tú quieres hacer algo, cuando tú lo deseas. Yo estoy convencido que Jesús estaba dispuesto a enseñarles a sus discípulos cómo orar, pero estaba esperando ese momento que saliera de ellos, que naciera del corazón de ellos esa necesidad de aprender a orar. Y más que enseñar de pronto una fórmula mágica a través de esta oración, lo que Jesús hace es llevar a sus discípulos a un estilo de oración que nace desde esa confianza del Hijo que le ora al Padre, con la confianza de que su Padre es quien le sustenta, quien le provee,
quien le cuida, quien le protege, quien le da todo lo necesario para vivir una vida en conformidad a su voluntad, para vivir una vida satisfactoria, para vivir una vida plena, para vivir una vida donde toda necesidad es satisfecha por el Padre Celestial. Pero también estoy convencido que cuando el discípulo le dice a Jesús, enséñanos a orar, más que de igual forma estar pidiendo una fórmula mágica, si ustedes quieren, lo que está diciéndole a Jesús es, enséñanos cómo convertir nuestra vida en un acto de oración al estilo tuyo. Porque realmente esa era la vida de Jesús. La vida de Jesús era una continua oración, era un acto de oración continuo. Aparte de que sacaba momentos especiales para orar, pero su vida entera era una vida de oración. ¿Por qué lo sabemos? Porque su vida entera era una vida en comunión con su Padre Celestial. Jesús no se desprendía de esa comunión, de esa intimidad con su Padre. Buscaba siempre, anhelaba siempre hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad la entendía, la conocía a través de la oración. Y hay una de las razones por las cuales orar es importante, porque la oración no solo te conecta con Dios, la oración también te enseña a conocer a Dios. Te permite conocer a Dios, te permite conocer su voluntad para tu vida. La oración es un arma poderosa para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Es el idioma de los cristianos, es el idioma de los hijos de Dios. A través de la oración le abrimos el corazón al Padre Celestial y le enseñamos lo que hay por dentro. Le dejamos conocer nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas, lo que nos trae dolor, lo que nos está acabando con la vida, lo que se lleva nuestro gozo, lo que no nos tiene en paz. Ahí le dejamos saber nuestras tribulaciones, dificultades, nuestros anhelos, pero también las necesidades de otros, porque a través de la oración no solo pedimos por nosotros, también tenemos la oportunidad de rogar por otros, pero también de alabar, de bendecir, de glorificar su nombre santo. Qué importante es la vida de oración. Qué importante es que tú y yo aprendamos a orar. Los discípulos, este discípulo le dice al Señor, enséñanos a orar. Los fariseos nunca le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, porque ellos se creían sabios. Ellos creían que lo sabían todo, ¿sí? Solo el discípulo que siente que necesita aprender, con esa humildad le dice a Jesús, enséñanos a orar. Lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Detrás de esta petición hay mucha humildad. Y esa actitud de humildad, de querer aprender, es una de las cualidades que tienen los niños y que Jesús eventualmente alaba en los niños. Por eso el reino de Dios es como tales, dice Jesús en el Evangelio. Un niño siempre está preguntando, un niño siempre está inquieto, quiere aprender, como este discípulo. Por eso Jesús luego va a decir, no, esa palabra tan hermosa, te alabo Padre y te bendigo, porque has revelado a los sencillos lo que has escondido de los sabios. Es que los sabios entendidos, los fariseos, los maestros de la ley, ellos no necesitaban aprender nada de Jesús, no. Por el contrario, ellos querían enseñarle a Jesús, porque se creían más sabios que Jesús. Sin embargo, este discípulo en humildad, en sencillez, viene a Jesús, enséñanos a orar. Qué importante cuando tú y yo somos capaces de ir a la presencia de Jesús y le decimos, Señor, enséñame a lidiar con esta situación. Señor, enséñame cómo salir de este problema. Señor, enséñame qué es lo que tengo que hacer en mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Señor, enséñame cómo obrar, ¿sí?, en este problema en el cual estoy. Señor, enséñame cuál es la decisión que tengo que tomar. Qué importante es aprender a ir al Señor para pedirle que nos enseñe a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres, buenos cristianos, buenos empleados, buenos empleadores, buenos profesionales. Es decir, que nos enseñe a ser lo mejor en esta vida. Que nos enseñe a orar, que nos enseñe a dar, que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a ser generosos, que nos enseñe a ser mejores cristianos. Qué importante es pedirle al Señor, enséñanos, Señor.
cuánto necesitamos aprender del Señor. Y por supuesto, este discípulo le dice algo específico: enséñanos a orar. Y estoy convencido que cuando le hace esta petición a Jesús, lo hace porque estaba inspirado por la vida de Jesús. Es que la vida de Jesús era una vida de oración. Por eso le pide: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y qué hermoso, Jesús dice: cuando oren, digan. Es decir, cuando ustedes oren, ya Jesús supone que somos personas de oración, dice: digan. Y nos da esta hermosa oración, que es un modelo de oración. Y ese modelo de oración comienza llamando a Dios Padre, ¿sí? Alabándolo a Él, porque santificado es su nombre, santo es su nombre. Como también pidiendo que venga a nosotros su reino. La oración comienza cuando tú y yo realmente nos acercamos a Dios en calidad de hijos. Tú eres su hija, yo soy su hijo. Por eso nos acercamos a Él con toda confianza, porque Él es nuestro Padre, ese Padre que te está esperando en la oración para que te encuentres con Él, para que te comuniques con Él, para que tengas un diálogo con Él. Es cierto, Él sabe todo en tu vida, pero Él te quiere escuchar. Él quiere que le abras el corazón, que te dispongas ante Él. Ve a ese encuentro con el Padre, ese Padre de autoridad, ese Padre que es soberano, ese Padre que es santo. Y le pedimos a Él que venga a su reino. Es decir, anhelamos ese momento en que su santidad y su esplendor se revelará en totalidad. Bendito sea ese día. Pero también a ese Padre celestial, ese Padre que adoramos, alabamos, ese reino que anhelamos del Padre, también Jesús nos enseña a pedir, sí, a pedir. No todo es dame, dame, dame. Recuerda que la oración del Padre Nuestro no comienza pidiendo, danos hoy el pan de cada día, no. Comienza reconociendo la grandeza, la soberanía, la santidad de Dios, pidiendo también ese reino espiritual, anhelando ese momento de gloria. Pero también Jesús nos enseña a pedir por las cosas necesarias, por nuestras necesidades físicas. Por eso dice: danos cada día el pan que necesitamos. Y más que el pan, más que la comida, lo que Jesús quiere es que nos acerquemos a Dios ante cada necesidad que tengamos, especialmente esas necesidades físicas. Jesús nos enseña: acerquémonos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu proveedor. Escúchame esto: tu Padre es tu proveedor. Él es nuestro proveedor. Él es el sustentador de la vida. Y Él quiere que nos acerquemos a Él cuando estamos ante una necesidad. Cualquiera que sea tu necesidad física, tienes un Padre que sabe dar cosas buenas a sus hijos. Un Padre que te está escuchando en la oración. Un Padre que siempre está atento, dispuesto a encontrarse contigo en la oración. Un Padre que está dispuesto a darte lo que necesites. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas hoy? Acude a tu Padre celestial, y preséntale tu necesidad. Recuerda que no hay necesidad en tu vida más grande que el amor de Dios por ti y su capacidad para darte lo que necesites. Jesús nos enseña a pedir, y a pedir por el pan de todos los días. Cualquiera que sea ese pan, cualquiera que sea esa necesidad, tienes un Padre que te quiere dar siempre lo mejor y satisfacer cualquier necesidad. Pero también Jesús nos enseña a acudir al Padre para pedir por nuestras necesidades espirituales, y rogamos a Él diciéndole: perdónanos, perdónanos, porque Jesús reconoce que también somos pecadores. Claro que sí, somos pecadores, y Él sabe que fallamos, pero existe el perdón. ¡Qué hermoso! Dios sabe que somos criaturas humanas, que fallamos, que nos equivocamos, que pecamos, pero bendito sea Dios que nos ha dado el perdón. Y a través del perdón nos reconciliamos con Él. Y a través del perdón que Él nos da, nos reconciliamos con los demás. La gracia que Él nos da, esa gracia la compartimos. El regalo de su perdón lo compartimos con otros. Dios quiere que seamos generosos también en esa medida. El perdón que Él nos da, Él nos pide que también lo compartamos con los demás. Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde
nos ofendemos, nos herimos. Y qué importante es aprender siempre a perdonarnos como Dios nos perdona. Pero también termina esta oración de Lucas en esta versión hermosa diciéndonos: y no nos dejes caer en la tentación. Recuerda que Dios no tienta. Sí, es importante que recordemos esto. Dios no tienta. Sí. Dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13. Cuando alguien se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Qué importante es entender esto. Pues que Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Es lo que nos dice el Señor en Santiago en el capítulo 1 a partir del versículo 13. Pero Jesús nos enseña en la oración a pedirle a Dios que nos proteja de la tentación. Porque tenemos que lidiar con la tentación. Es parte de nuestra realidad. Es parte de lo que significa estar en este mundo. Nunca nos vamos a liberar de las tentaciones. Jesús mismo tuvo que lidiar con las tentaciones. Pero Jesús nos enseña a pedir al Padre para no caer ante la tentación, para ser fuertes ante la tentación, para no ceder ante la tentación, para que tengamos victoria en la tentación. Este evangelio de hoy nos invita ciertamente a ser personas de oración, a ser personas siempre cercanas a Dios, que ojalá anhelemos esos encuentros profundos con Dios a través de la oración. Algo que yo he descubierto es cómo la iglesia primitiva era una iglesia de mucha oración. ¿Sí? Era la oración, yo diría, la columna vertebral que sostenía a esos primeros creyentes. Hay un pasaje bíblico que siempre me encanta en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, cuando se reúnen los 12 porque tienen que elegir a unos servidores para que atiendan a las viudas griegas que se sentían descuidadas, ¿no? Y ellos dicen algo muy hermoso. Estos 12 apóstoles se reunieron y reunieron a todos los creyentes y dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Y dice en el versículo 4, nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. ¡Qué hermoso! Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Hay que orar, hay que orar. Nunca dejes de orar. Y ora con fe. Ora con fe. La oración y la fe siempre van de la mano. La una sin la otra no tiene efecto. Hay que orar. Y hay que orar creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Porque Dios es nuestro Padre y Él sabe cómo bendecir a sus hijos. Nunca dejes de orar. En los momentos de gozo, en los momentos de tristeza, en los momentos de victoria, en los momentos de derrota, en los momentos de desesperación, en los momentos de esperanza. En todo momento ora. Cuando estés con salud, cuando estés enfermo, cuando sientas que conoces la respuesta, cuando sientas que no la sabes, ora. Y pídele al Señor que te enseñe a orar, para que cada día estés más cerca de Él. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.